En el vídeo 7 de la unidad 1 voy a hablarte sobre las acciones en la edificación. Las acciones en la edificación tienen una norma que hay que seguir. Esta norma es el código técnico de la edificación. Dentro de este código hay muchos documentos que se desarrollan y uno de ellos es el documento básico SEAE de seguridad estructural en las acciones en la edificación. Bueno, pues esas acciones que desarrolla la edificación son las que ya debes conocer, los tres grandes grupos que son acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales. Ya hablamos brevemente en otro vídeo que estas acciones permanentes podían ser el propio peso de la estructura, las cargas muertas que gravitasen sobre la estructura, que siendo un edificio podrían ser el pavimento, por ejemplo, y otras como el empuje de tierras en muros. Pero nosotros nos vamos a centrar en estas dos, porque son las dos principales. Como acciones variables tenemos también dos grandes grupos. La sobrecarga, que son las personas o el mobiliario que hay en los edificios, o las acciones climáticas que afectan al edificio, como por ejemplo la nieve, el viento y la temperatura. En este caso nos vamos a centrar solo en la sobrecarga. Y por último, el último grupo de acciones es las acciones accidentales, donde están el sismo, el fuego y otros. Vamos a analizar uno a uno estos tipos de acciones y ver qué valores toman en las acciones de edificación. Vamos a empezar analizando cuáles son las acciones permanentes, que te recuerdo que son aquellas que siempre están sobre la estructura, y vamos a hablar de las dos principales, del peso propio y de la carga muerta. Pues bueno, el peso propio, que evidentemente es una carga permanente porque las estructuras siempre van a pesar lo que ellas representen, siempre va a estar en todos los elementos estructurales, porque todas las vigas, pilares o cualquier elemento pesa y por tanto tendremos que representarla como carga en nuestras estructuras. La siguiente carga permanente que vamos a analizar son las cargas muertas. Estas cargas muertas son debidas al peso que ejercen, por ejemplo, cerramientos, elementos separadores que haya en el edificio, tabiquería, carpinterías, los revestimientos como pavimentos, enlucidos y falsos techos, que son cargas que siempre van a estar en el edificio y que por tanto, consideramos cargas permanentes, pero no las vamos a considerar peso propio porque no es el peso de la propia estructura, sino que son cargas que gravitan siempre, pero no son parte de la estructura, cargas muertas. También son cargas muertas, por ejemplo, los pesos de equipos fijos, como pueden ser los de ventilación o de cualquier otra maquinaria que haya en el edificio. Todas estas cargas las podemos definir a través de su densidad. Y te recuerdo que la densidad es el peso del elemento partido por el volumen. ¿Vale? Estas densidades se pueden expresar normalmente en unidades internacionales como kilonewton partido metro cúbico, y el peso como kilonewton porque es una fuerza y el volumen en metro cúbico. No sé si sabrás que la densidad del hormigón armado está en el entorno de 25 kilonewtons metro cúbico. Este es un dato bastante interesante que es bueno que mantengas en la memoria. Expresado en toneladas sería 2,5 toneladas un metro cúbico de hormigón armado. Mientras que la densidad del acero son 78,50 kilonewtons metro cúbico, que expresado en toneladas son 7,85 toneladas metro cúbico. Recuerda, estos números son interesantes que los recuerdes. En esta diapositiva lo que vamos a ver es cómo se aplica el peso propio en una estructura o cómo se aplica la carga muerta en caso de que tengamos su densidad. El peso propio está aplicado en todos los puntos de la estructura porque todos los puntos pesan y por tanto en todos los puntos vamos a aplicar una carga continua a través de toda la barra que representará a esa fuerza. Vamos a hacer algo así. Vamos a poner, imagínate que esta es la viga, pues vamos a poner una viga tal que esta. Estos son los apoyitos que podría tener y vamos a representar aquí las cargas del peso propio como una carga continua extendida de lado a lado de la viga porque todas y cada una de las partes de la viga pesarán, o del elemento que sea. Yo he pintado una viga, pues podría ser el pilar o lo que fuese. Vale, pues habíamos dicho que la densidad era el peso partido por el volumen y el volumen lo podríamos expresar como la sección que tenga la viga por la longitud. La sección pues podría ser, por ejemplo, una sección rectangular, ¿vale? Este sería el centro de gravedad, que es lo que representa cada una de las líneas de la directriz. Cada una de esas líneas, recuerda que cada una de estos puntitos de aquí está representando a una sección como esa. Vale. Pues si nosotros llamásemos
como ves abajo, llamásemos P minúscula al valor que observas aquí, ¿vale? A este valor le llamamos P minúscula, que es al peso partido por la longitud, podríamos expresar entonces, fijándonos en esta fórmula, podríamos decir que P partido por L es P minúscula y lo podríamos expresar esto como P minúscula partido por S, porque hemos sustituido P partido por L por la P minúscula. Y ahora, si esta S, que es la superficie de la viga, la pasas al otro lado, la P minúscula la podrías expresar como la densidad por la sección. Esta P minúscula no es más ni menos que el peso por metro de la estructura, es decir, la carga que vamos a poner aquí. Aquí nosotros lo que vamos a poner es P, que toma un valor de kilonewtons metro. Esta P minúscula, que podríamos expresar como la densidad por la sección que tenga, es el peso por metro de estructura, expresado normalmente en kilonewtons metro, siendo S la superficie expresada en metros cuadrados. Vamos a ver esto más claramente aplicado a unos ejemplos. Vamos a aplicar el peso propio a una viga de hormigón, ¿vale? Voy a hacerlo. Esta viga de hormigón es esta que ves aquí. Se trata de una viga que tiene una luz de 5 metros y se encuentra bien apoyada. Recuerda que algo como eso se representaría tal y como ves a continuación. Se representaría por un apoyo en este extremo y otro apoyo en el otro extremo, como el que estoy dibujando. Vale, pues imagina que esta viga tiene una sección como la que ves aquí, una sección rectangular de valor 25 centímetros de ancho por 35 de canto. La altura le llamamos canto. Según lo visto anteriormente, la carga del peso propio debe ser una carga extendida que va desde el principio de la viga hasta el final. Recuerda que puedes poner unas montañitas en vez de las flechas. Y esa carga toma un valor P minúscula. Esa P minúscula dijimos que era igual a la densidad por la sección. Si esta viga que estamos calculando es una viga de hormigón, como dice aquí, ya sabes, ¿recuerdas que te dije que era bueno que memorizases unos valores de densidad? Pues ya sabes que esa densidad del hormigón es igual a 25 kilonewtons metro cúbico. Ahora lo que nos faltaría saber es cuál es la sección de nuestra viga. Esta viga era 35 de canto, 20 centímetros de ancho. Para calcular esa sección lo que voy a hacer es expresarlo en metros, ya que tengo la densidad también en metros. Esto ten cuidado porque tengo la sección en centímetros y la densidad en metros, entonces voy a pasar estos centímetros a metros para calcular la sección. De manera que la sección será lado por lado, el primero de los lados será 0,25, que son 25 centímetros expresado en metros. Ahora lo multiplico por 0,35, que es el otro lado, que es el canto, que también lo he expresado en metros, y eso me da como resultado, expresado en metros cuadrados, 0,0875 metros cuadrados. Perdón. Si ahora sustituyo la fórmula superior, tendré que 25 kilonewtons metro cúbico multiplicado por 0,0875 metros cuadrados me da como resultado una carga de 2,19, voy a poner aquí las unidades, kilonewtons por metro. Y esa es la carga que debo representar aquí, 2,19 kilonewtons por metro. Aquí lo ves mejor dibujado. Será una carga extendida en toda la viga, de lado a lado. Será una carga continua porque es el peso propio y tendrá un valor de 2,19 kilonewtons metro extendida en toda la luz. Y recuerda que la hemos obtenido multiplicando la densidad por la superficie. Vamos ahora a ver otro ejemplo, un segundo ejemplo, pero esta vez de un caso de una viga de acero. Supón que tienes una viga como la que ves aquí y que está formada por 3 vanos, 1, 2 y 3 vanos de 5 metros. Esa viga tiene esta sección, es una sección en I, que en realidad se llama IP 360, esto es porque tiene un canto total de 360 milímetros, y esta sección en forma de I, pues está en la viga. Vamos a representarla, ya sabes que vamos a representarla así como una viga de 3 vanos apoyada en esos apoyos, y vamos a calcular cuál sería el peso propio
de esta viga y cómo se aplicaría esa carga de peso propio a la viga. Por ser el peso propio está aplicada en toda la viga, está de lado a lado de la viga, como ves aquí, y vamos a comprobar que de verdad toma este valor. Vamos a ver, recuerdas que habíamos dicho antes que el peso lo podríamos calcular como P minúscula, donde P minúscula era la densidad por la sección. Vamos a ver qué datos nos da el ejercicio. Nos decía que supusiésemos que debemos aplicar la carga debida al peso propio en una viga de 3 vanos, esta que habíamos hablado, y con una sección metálica como la del IPE que vemos aquí. Y que esa sección tiene un área de 72,7 centímetros cuadrados, esta que vemos aquí. ¿Cuál sería el peso propio de la viga? Pues mirad, en este caso no hay que calcular nada porque nos dicen directamente la sección, nos la dicen expresada en centímetros cuadrados. Antes te dije que la densidad del acero la debías recordar, y esa densidad del acero era igual a 78,50, ¿vale? 78,50 kilonewtons el metro cúbico. La sección nos dicen que es igual a 72,7 centímetros al cuadrado. Como puedes ver, tengo la densidad en metros cúbicos y la sección en centímetros al cuadrado. Así que voy a pasar esa sección de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Para eso lo que tengo que hacer es dividir entre 10.000, porque desde centímetro a metro hay 100, que al cuadrado son 10.000. Entonces dividimos entre 10.000. 1, 2, 3 y 4 ceros, 10.000, que son los centímetros cuadrados que hay en un metro cuadrado. Estos centímetros cuadrados y estos se nos irán y nos quedará 0,00727 metros cuadrados, que es la sección del IPE expresada en metros cuadrados. Ahora ya puedo sustituir aquí arriba y me saldrá que la densidad, que era 78,50 kilonewtons partido metro cúbico, multiplicado por la sección, que es 0,00727 metros cuadrados, da un valor final del peso de, operando, 0,571 kilonewtons metro, porque estos metros cuadrados y estos metros cúbicos iría y me quedaría solo un metro. Y esto es lo que ves aquí. La carga sería una carga extendida desde el principio al final, porque es el peso propio y por tanto están todos sus puntos, y sería de valor 0,571 kilonewtons metro. El mismo razonamiento que hemos hecho para calcular el peso propio podríamos usarlo en las cargas muertas. Algo parecido si supiésemos la densidad o la carga distribuida o cualquier otro dato. Vamos a hacerlo para este ejemplo. Un ejemplo en el que tengamos una viga con una tabiquería extendida solo en un tramo. Esta tabiquería está extendida en estos 4 metros y la viga tiene una luz de 5 metros. Esa tabiquería nos dicen que tiene un peso de 300 kilos por metro cuadrado y una altura de 2,4. Lo primero que deberías hacer es, para representar la carga de esa tabiquería, que es evidentemente una carga muerta, porque siempre estará pero no es parte del peso propio, pues sería representar la viga por sus apoyos y su directriz. Aquí lo tienes. Yo ya he representado esa viga, pongo la luz, también la tienes al lado, pero lo estoy haciendo desde cero, aunque tengas el resultado que daría al lado. Vale, pues ya tenemos representada la viga. Ahora lo siguiente que sería es representar la extensión donde se encuentra la carga muerta. La carga muerta se encuentra extendida en los primeros 4 metros contando desde este extremo. Pues voy a pintar esa carga extendida, que será una carga lineal desde el extremo de la derecha en los 4 primeros metros, que sería esto que acabo de poner aquí, extendido, como hemos dicho, en los 4 primeros metros, ¿vale? Y lo acoto aquí diciendo que está en esos 4 primeros metros. Ahora yo sé que esta carga tomará un valor P, el que sea, que es el que vamos a calcular. Vamos a ver cuánto vale este valor en el caso de la carga muerta. Si te fijas, teníamos como dato que la tabiquería pesaba 300 kilos por cada metro cuadrado. Y nosotros no queremos expresar eso por metro cuadrado, sino por metro. Queremos dar un valor de kilos por metro,
¿vale? ¿Cómo podemos transformar estos kilogramos a kilogramos metro cuadrado a kilos por metro? Pues simplemente multiplicando por la altura de la tabiquería podríamos transformar esta carga superficial en una carga lineal aquí. Esto se expresaría como P igual a 300 kilos partido por metro cuadrado, que sería la carga de la tabiquería, es como la densidad de esa tabiquería, multiplicada por su altura, que era 2,4 metros. Este metro y este metro se irían y operando me daría esto 720 kilogramos partido por metro. Y ya tenemos el valor de la carga que tendríamos que poner. Esa carga era de 720 kilos por cada metro de tabiquería. De manera que lo puedes ver aquí, mejor dibujado. La carga sería una carga extendida en los primeros 4 metros desde la derecha y que tomaría un valor de 720 kilos por metro. Vamos a continuar con otro ejemplo de aplicación de la carga muerta. En este caso vamos a pensar que aquí tenemos una viga que recibe un tramo de una cubierta. Esta viga, las vigas de cubierta que cargan con la cubierta se llaman correas, pues esta viga recibe este tramo que ves aquí de carga de la cubierta. Esa carga será una carga muerta porque no es parte de la viga y es un peso que siempre va a estar. Entonces vamos a suponer como dato que esa carga toma un valor de 1,8 kilonewtons por metro cuadrado. Esta carga es una carga extendida, como puedes ver en una superficie, y nosotros lo que tenemos es un elemento viga que se podría representar así, se podría representar por esto que ves ahora, una viga apoyada aquí en este extremo y apoyada en el otro extremo, tal y como vemos. Sería una viga que va desde el principio, desde este principio, ahí estaría un apoyo y ahí el otro apoyo y soportaría esto de aquí. Nosotros no podemos representar una carga extendida en algo lineal, debemos transformar esta carga extendida en una carga lineal en la viga. Para eso lo que vamos a hacer es multiplicar por el ancho en perpendicular a la viga, el ancho que tenga ese tramo. A ese ancho se le conoce como ancho del paño. Aquí nos dicen como dato que ese ancho en este caso es 2,1. O sea que lo que tendríamos que hacer para transformar y pasar de aquí a aquí es multiplicar el valor de la carga extendida, que es 1,8 kilonewtons partido por metro cuadrado, por el ancho del paño, que nos habían dado aquí como dato, que es 2,1 por 2,1 metros. Y eso al multiplicarlo da 3,78 kilonewtons por metro. Y ya tengo expresada la carga como una carga lineal, ahora solo en la viga que recoge la carga de toda la parte de la cubierta que corresponde a esa correa. Y aquí ves cómo se expresaría. Voy a expresarlo yo aquí abajo también. Se expresaría como una carga continua que va en este caso desde el principio al final, porque la cubierta está sobre toda la viga de la correa, y que toma un valor de 3,78 kilonewtons partido por metro. Bueno, pues, ¿qué hacemos los ingenieros cuando necesitamos un valor? Por ejemplo, yo antes he tenido que poner un valor de una cubierta, de algo. ¿Cómo sé yo cuánto vale eso? Pues el propio código técnico nos dice en una de sus hojas que desarrolla el documento base de acciones de la edificación, nos da diferentes tablas. Aquí he puesto algunas de ellas. Estas tablas no debes saber nada de memoria, simplemente nos sirven a nosotros, a los ingenieros, para saber valores que podemos usar como referencias para nuestras cargas. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale el peso de unas baldosas hidráulicas, cuando el paquete total entre baldosa y elementos de colocación suma 7 centímetros, pues será un valor de 1,1 kilonewtons por metro cuadrado el que debo considerar en el forjado que estoy haciendo. De manera que si quieres saber pesos, esto no nos los inventamos, sino que nos referimos a este tipo de tablas que aparecen en la norma. Te recuerdo que aquí no hay nada que aprender, simplemente que sepas que la norma nos da valores de referencia para poder calcular esas cargas en nuestras estructuras.
Bueno, pues ya hemos terminado de analizar las acciones permanentes en la edificación y ahora lo que vamos a ver es cómo son las acciones variables también en la edificación. Te recuerdo antes que las acciones variables son aquellas que no actúan permanentemente en la estructura y son variables no solo en el tiempo, sino también en la posición, ¿eh? Pueden ocupar una posición u otra en diferentes momentos, ¿eh? Y pueden ir variando tanto en tiempo como en posición. Entenderás la importancia de la variación en tiempo y en posición con unos ejemplos que veremos en unas diapositivas un poco más adelante. Antes, lo que vamos a ver es saber qué tipos de acciones pueden ser variables. Pues pueden ser variables las acciones que vamos a llamar sobrecarga de uso. Esta es aquella que representa a las personas o el mobiliario en los edificios, ¿vale? Porque evidentemente esas personas pueden estar o no estar, o el mobiliario puede estar unas veces aquí, otras veces allá, y esto es variable en tiempo y en posición. Y por tanto, esta es la principal acción variable que vamos a analizar en nuestras estructuras. Y luego todas las acciones climáticas son acciones variables. El viento, la temperatura, la nieve sobre los edificios provocan unas acciones que hemos de que contar en nuestro cálculo. Y esas acciones evidentemente cambian, porque no siempre el viento sopla igual, o hace la misma temperatura, o ha caído nieve, o incluso hay zonas donde nunca nieva, ¿vale? Nosotros solo vamos a analizar el caso de las sobrecargas de uso, porque las acciones climáticas son bastante difíciles de aplicar, ¿eh? Si tienes interés puedes verlas en el código técnico, pero esto mejor dejárselo para los ingenieros calculistas. Bueno, como te había dicho, vamos a centrarnos en la sobrecarga, vamos a ver un poco mejor cuál es la definición de esa sobrecarga y de cómo se aplica esa sobrecarga en nuestras estructuras. Bueno, pues ya te dije anteriormente que la sobrecarga se trata de una acción variable que representa el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso. Es decir, personas, mobiliario y otras cosas que graviten sobre la estructura, y que sean solo por uso. No son, por ejemplo, el pavimento. El pavimento siempre va a estar allí y por tanto será una carga permanente y no una carga variable. Estas acciones son variables tanto en tiempo como en posición. La sobrecarga de uso se aplica en las barras en las que se localice y puede estar en unas sí y en otras no. Ahora lo veremos. Puede representarse por una carga superficial o por cargas lineales o puntuales, dependiendo de cómo se distribuya esa carga sobre la estructura. Voy a ponerte un ejemplo de cómo se puede distribuir una carga debida a la sobrecarga en una estructura que tenga, de una viga que tenga dos vanos. Voy a pintar la viga, supongo que la viga es esta que pinto aquí, aquí le pongo un apoyo, le pongo otro apoyo aquí y voy a poner un tercer apoyo aquí. Ya tengo una viga que tiene tres vanos, tengo, perdón, dos vanos, un primer vano aquí que podría tener 3 metros de luz y otro aquí que pudiese tener otros 3 metros de luz. Cuando yo me refiero aquí a que la sobrecarga se aplica en las estructuras, en las barras que se localice, se aplica en unas sí y en otras no, me estoy refiriendo a que esa carga se puede haber aplicado, como es variable en el tiempo, puede haber sido aplicada aquí, en este vano, pero no en este. Esta podría ser una situación. Voy a volver a pintar la misma viga, ¿vale? Imagínate que es la misma viga de antes, ¿vale? Con las mismas luces, 3 metros. Esa carga podría haber sido pintada en vez de en el primer vano, en el segundo vano. Es decir, las personas se podrían haber colocado solo en el primer tramo de viga o podrían haberse colocado en el segundo tramo de viga. Otra situación posible que podría haber pasado es que las personas se hubiesen posicionado en los dos vanos, es decir, se hubiesen posicionado tanto en esta zona de la viga como en esta zona de la viga. O incluso otra situación que podría haber pasado es que las personas, vuelvo a pintar la viga, no se hubiesen colocado en ninguna de las vanos de la viga, tal y como representa esta viga última que he puesto. No he puesto ni sobrecarga aquí ni sobrecarga aquí porque he considerado que no se posiciona en ningún punto de la viga esa gente. Aquí
puedes ver la explicación de que a veces la sobrecarga puede estar en un sitio y otras veces en otro, o incluso no estar en ninguno, ¿eh? En un caso de una viga de 2 vanos, la sobrecarga podría estar en el primer vano solo, la gente se podría haber concentrado solo en este tramo de viga, o se podía haber concentrado en este tramo de viga, o se podía haber concentrado en los 2 tramos de viga, o incluso en ninguno de los dos. Esto, como veremos adelante, tiene mucha importancia el cambio posible de las acciones variables. Este cambio no puede darse en las acciones permanentes porque las acciones permanentes siempre están, el peso propio siempre va a estar y por tanto va a estar en todos los sitios, ¿eh? En todo caso, la carga muerta podría estar o no estar, pero siempre sabremos en qué vano va a estar o no va a estar, ¿vale? Mientras que la sobrecarga puede ocupar todas estas situaciones porque la gente, según le convenga, puede estar en un sitio o en otro. Y estas situaciones son muy importantes para las estructuras, como veremos a continuación. En esta diapositiva voy a explicarte el por qué es importante cambiar la sobrecarga de un sitio a otro, cambiándolas de vano, por qué las personas se pueden posicionar en un sitio o en otro, o el mobiliario, y por qué eso supone diferencia en la estructura y en el cálculo estructural, y por qué los ingenieros nos interesa analizar cada una de esas situaciones. Bueno, pues lo que vamos a hacer los ingenieros es calcular diferentes hipótesis con la sobrecarga. Vamos a ir posicionando la sobrecarga, por ejemplo, en una viga como la que ves aquí, que es una viga con un vano aquí y otro vano aquí en voladizo. La viga está aquí apoyada y sin embargo aquí vuela. Bueno, pues los ingenieros en una situación así nos plantaremos 3 casos de carga de la sobrecarga. Primero, situar la sobrecarga en el primer vano, la gente y el mobiliario solo puesta aquí, o la gente del mobiliario puesta en el vano del voladizo, o la gente puesta en los 2 vanos. Y ahora vamos a explicar, en estas figuras de aquí, vamos a explicar qué es lo que le ocurre a la estructura cuando posiciono la carga aquí, aquí o en los dos. Vamos a ver, si solo posicionase la sobrecarga, es decir, las personas y el mobiliario, en la primera parte de la estructura, en el primer vano, pero no en el segundo, al estar apoyado en estos 2 puntos y no tener un apoyo aquí y estar libre, lo que le ocurriría a la viga es que se deformaría como ves. Esta viga se deformaría hacia abajo aquí y la parte de arriba se hundiría, se levantaría para arriba. Esto lo puedes comprobar tú mismo apoyando una regla, algo muy flexible, y poniendo una carga en el medio verás que la parte entre apoyos desciende y la parte del voladizo sube. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es analizar la segunda situación en la que teníamos la carga posicionada en el voladizo, entre este apoyo, y recuerda que aquí no hay nada. Si posicionamos ahí una carga y tenemos apoyado aquí y aquí, lo que pasará es que el voladizo bajará y la parte interior subirá, de manera que la deformación de la viga generará esta forma. Ya empezamos a ver que hacen cosas diferentes las cargas según donde las posicionemos. Vamos a ver qué pasará si las ponemos extendidas en toda la situación, en toda la viga. Extendidas a sobrecarga tanto en el primer tramo como en el segundo tramo. En este caso lo que pasará es algo similar a esto. Lo que pasará es que descenderá entre apoyos en el primer vano y en el siguiente vano podría levantarse un poquito como ves aquí. Para esto habría que hacer un cálculo más exacto para ver cuánto se deformaría. La cuestión es que como en esta ha bajado y en esta ha subido y esta de aquí es la suma de esta más esta, sé que esta deformación de aquí debe ser esta menos esta y por eso sé que es menos aquí. Y la deformación que sufre aquí será esta menos esta y por eso sé que es menor esto de aquí. Bueno, pues ahora que tengo estas 3 situaciones es fácil entender que los ingenieros, cuando lo que buscamos es saber dónde en el primer vano, en este primer vano, dónde se produce el descenso más grande, es decir, la flecha más grande, si analizas esta situación y esta situación, verás que la más grande en el primer vano se produce cuando la carga está solo en el vano central. Porque fíjate que cuando la pongo en este vano incluso sube, no baja la estructura, sino lo que hace es subir. Y cuando la pongo las dos, curiosamente el descenso en el primer vano es menor que esto. O sea, poner solo la carga en el primer vano da un descenso mayor en la viga que ponerlo en las dos. Esto es lo que
nos interesa a los ingenieros ver estas situaciones. Por ejemplo, si lo que analizo y quiero saber es cuál es el ascenso o el descenso que sufre esta viga, podría ver que si solo la posiciono la carga en el primer tramo, asciende este punto hasta aquí. Sin embargo, si la pongo hasta aquí, desciende este punto hasta aquí. Y la suma de ambos será esta menos esta, este valor. Es decir, que si yo lo que busco es la flecha más alta, cuánto desciende más, pues será este el valor que desciende más. Si lo que busco es cuánto asciende, pues será esta. Pues igual que te he hablado de deformaciones, podríamos hablar de esfuerzos. Dentro de poco hablaremos de esfuerzos y de cuánto se estira y de cuánto se comprime la viga, pues cada una de estas situaciones hacen que la viga se estire, se comprima, gira, se corte, eso se llaman esfuerzos, de una manera diferente. Y por eso a los ingenieros nos interesa analizar diferentes situaciones de la sobrecarga en cada caso. Al igual que en el caso de las cargas permanentes, el código técnico nos da unas tablas en las cuales podemos ver el valor de las cargas que hay que aplicar a cada zona en función del edificio donde esté y de las cargas y de la consideración y de la subcategoría que tenga ese edificio. Por ejemplo, en una vivienda residencial normal, en la vivienda y en todas sus habitaciones habrá que considerar como carga de la sobrecarga, como personas y mobiliario, pues 2 kilonewtons por metro cuadrado. Estos son 200 kilos por metro cuadrado de personas y mobiliario. Sin embargo, si es un trastero donde acumulamos más cosas, pues lo que dice la norma es que consideremos 3 kilonewtons por metro cuadrado. Estos son 300 kilos por metro cuadrado. Esta tabla, como antes, no hay nada que saber. Simplemente los ingenieros la usamos a nivel de consulta para saber qué cargas debemos poner en nuestras estructuras. Ahora que ya sabes un poquito sobre las cargas permanentes y las cargas variables en los edificios, lo que vamos a hacer es ver un caso de cargas permanentes y sobrecargas, de cómo se aplica eso a un caso de edificación. En este caso lo que nos piden es analizar las cargas permanentes y las sobrecargas de uso de un forjado. Este es el forjado, este elemento que ves aquí representa el forjado, el suelo sobre el que pisamos, que este forjado está formado por una viga que ves aquí, otra viga que es este elemento que ves aquí, otra viga que ves aquí y una cuarta viga que ves aquí. Este símbolo que ves aquí, estos símbolos lo que representan son el forjado que forja entre viga y viga, entre esta viga y viga. Aquí de nuevo vuelve a aparecer el símbolo que forja entre esta viga y esta viga, y aquí de nuevo ves este símbolo que forja entre esta viga y esta viga. Aquí lo que ves son unos circulitos, ¿los ves esos circulitos son pilares. Entonces esta viga de aquí y cualquiera de las superiores está apoyada en estos pilares y la luz entre esos pilares dice que son 4, 6, otra vez 6 y 4. Podríamos representar esa viga, la podríamos representar aquí en un poquito más pequeña, como sigue. Voy a pintar ahora, estoy pintando los apoyos y luego voy a acotar las luces. ¿Bien? Voy a acotar ahora las luces. Aquí esto sería 4 metros, 6 metros, otra vez 6 metros y 4 metros. Y lo que vamos a ver es cómo se distribuyen las cargas en cada una de esas vigas. Vamos a centrarnos en esta viga central. Vamos a centrarnos y vamos a ver cómo se distribuyen las cargas en esa viga debido a el peso del forjado, las cargas muertas y la sobrecarga de uso. Nos dicen en este cuadro de cargas que el peso del forjado, incluyendo las vigas, es de 3,6 kilonewtons por metro cuadrado. Nos dicen también que la carga muerta es 1,5 kilonewtons por metro cuadrado. Y también nos dicen que la sobrecarga de uso es de 3 kilonewtons por metro cuadrado. Yo aquí puedo representar cargas lineales. Estos son cargas superficiales. Recuerda que cuando haya cargas superficiales, como hicimos en el ejemplo anterior, hay que transformar la carga superficial a una carga lineal. Y para hacer eso hay que multiplicar por lo que he llamado ancho del paño. Si esta era la viga que analizábamos, el ancho del paño será la mitad de la luz que hay entre apoyos y la mitad de este lado. Es decir, lo que vamos a analizar es esta situación. Vamos a analizar todo aquello que se encuentra a mitad de forjado hacia abajo y a mitad de forjado hacia arriba. Toda la parte pintada en azul es la que nos interesa. Y para eso necesitamos saber
este ancho, el ancho del paño. Aquí sabes que, porque lo pone, que mide 4,5. Ahora vamos a ver de dónde ha salido ese 4,5. Ese 4,5 ha salido de que para cada viga le vamos a asignar la mitad de su ancho. Si te fijas aquí, la distancia entre pórtico y pórtico, aquí dice que es 4,5, entre este y este vuelve a ser 4,5 y entre este y este vuelve a ser 4,5. Pues si la carga que se distribuye en esta viga es la mitad de este pórtico, esta mitad, esta que estoy marcando aquí, toma por tanto un valor la voy a escribir aquí, de la mitad de 4,5, es decir, de 2,25. Y de igual manera, esta mitad de forjado toma un valor de 2,25. Pues 2,25 más 2,25 suman un total de 4,5 y este es el valor que ves aquí. El valor del ancho del paño será 4,5 metros. O sea que lo que nosotros vamos a hacer para poder calcular las cargas, estas cargas superficiales extendidas en toda esta superficie, transformarlas en una carga lineal en la viga, es coger estos valores y multiplicarlos por el ancho del paño para poder distribuir las cargas en la viga. Vamos a verlo en las siguientes imágenes. Nos centramos primero en las cargas permanentes. Te recuerdo que el peso propio nos dijeron que era 3,6 kN por metro cuadrado. 3,6 kN por metro cuadrado. Ese valor, para transformarlo en una carga lineal, lo debemos multiplicar por el ancho del paño que vimos que era 4,5. Pues 3,6 kN metro cuadrado multiplicado por 4 metros y medio de ancho del paño da 16,20 kN. Por ser el peso propio una carga que está en todo momento y en todo punto de la viga, va a estar desde aquí hasta aquí al final, ¿vale? Y ahora veremos, aquí lo tengo, el peso propio ha tomado un valor de 16,20, que es el valor del peso propio. La carga muerta también va a estar, que la carga muerta es el peso del pavimento sobre el forjado, también va a estar desde el principio hasta el final de nuestra viga. Y vamos a ver que, como nos dicen que toma un valor de 1,5 kN por metro cuadrado, lo hemos de transformar a una carga lineal. Para eso deberíamos multiplicar esa carga superficial por el ancho del paño que calculamos antes, que es 4,5. Pues 1,5 por 4,5 nos da 6,75 peso propio más carga muerta, 16,20 que nos había salido el peso propio, 6,75 que nos ha salido la carga muerta, 22,95 sería la suma de cargas permanentes que van desde el principio hasta el final. Y estas cargas siempre estarán en la estructura y siempre los ingenieros tendrán que calcularla en cualquier hipótesis que se planteen, porque siempre la estructura va a pesar lo que pese y siempre va a estar el peso del pavimento sobre ella y se representa por una carga lineal como la que ves. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo representar la sobrecarga. Esta sobrecarga de uso, cómo representarla. Recuerda que esa sobrecarga de uso es un poquito más complicada porque esa varía en posición y en lugar dependiendo del tiempo y de dónde se coloque la gente o el mobiliario. Vamos a verlo con imágenes. La sobrecarga de uso, sabíamos que tomaba un valor de 3 kN metro cuadrado. Para aplicarla sobre la viga, como esta es un valor superficial, la debemos multiplicar por el ancho del paño, que dijimos que era 4,5 metros, y de esa manera obtenemos que la carga lineal que podemos aplicar de sobrecarga de uso es 13,50 kN metro. Ahora bien, esta carga, por ser una sobrecarga de uso, puede estar en este vano, puede estar en este, puede estar en este, puede estar en este, o puede estar en combinaciones de vanos. Por tanto, puede haber muchísimas hipótesis de carga debida a la sobrecarga de uso. Vamos a ver en esta imagen 4 posibilidades. Que esa sobrecarga de 13,50 kN esté en el primer vano. Siguiente posibilidad, que esté esa carga en el segundo vano, entre estos dos pilares, o que esa sobrecarga esté en el tercer vano, entre estos dos pilares, o incluso que esté en este último vano, la sobrecarga, pero no esté en los demás vanos. Puedes pensar que estas son las únicas hipótesis de carga que hay, pero te equivocarás. Hay más hipótesis de carga diferente que vamos a ver en la siguiente imagen. Otras hipótesis de carga que te puedes encontrar serían esta, la posibilidad de que la sobrecarga, es decir, las personas o los mobiliarios, se centren en el primer vano y en el segundo vano de la estructura, o que se centren en el primero y en el tercero, o en el primero y en el cuarto, o en el segundo y en el tercero,
o en el tercero y en el cuarto. Puedes volver a pensar que se han acabado las hipótesis de cálculo. Pues no, todavía quedan más variantes de dónde pueden posicionarse diferentemente la sobrecarga de uso, es decir, las personas y el mobiliario. Vamos a verlo en la siguiente y con eso terminamos las posibles posiciones de esta carga. Aquí vemos las últimas hipótesis de carga. La siguiente que cabría esperar es que esté en el tercer vano o en el cuarto, o que esté en el primero, en el segundo y en el tercero, pero no en el cuarto, o que esté en el primero, en el segundo y en el cuarto, o que esté en el primero, en el tercero y en el cuarto, o que esté en los tres últimos y no en el primero, o la última sería que la sobrecarga se sitúe en todos los vanos. Pues bueno, los ingenieros lo que tenemos que hacer es siempre considerar la carga permanente, aquella que calculamos de peso propio más carga muerta, extendida de lado a lado, porque esa está siempre y en todos los puntos. Y luego, en cuanto a la sobrecarga, calcular un montón de hipótesis diferentes que sumaremos a la hipótesis de peso permanente. Fíjate, en este caso han salido muchísimos. Un total de 15 diferentes hipótesis de la sobrecarga de uso que deberemos sumar a la de peso propio y carga muerta, que esa siempre va a estar porque esa es una carga permanente. Para terminar con las cargas aplicables en un edificio, las últimas de ellas serían las acciones que hemos definido como acciones accidentales. Estas acciones accidentales son aquellas que se representan en la estructura con muy baja probabilidad y de manera fortuita. Son, por ejemplo, el impacto de un vehículo, el incendio o el sismo. Todas estas acciones no las vamos a considerar en este curso por ser de muy difícil aplicación, y las dejamos para los ingenieros que se especializan en el cálculo estructural. Pero, como resumen, podrías tener en mente que los ingenieros cuando calculan una estructura se enfrentan a tres tipos de acciones. Las permanentes, que siempre están, las variables que pueden estar o no pueden estar, como la sobrecarga de uso, o las accidentales, que se presentan muy pocas veces, como son el sismo, el incendio o el impacto de un vehículo. Como viene siendo habitual, te recomiendo que practiques con las cuestiones y ejercicios de autoevaluación que puedes encontrar al final de los apuntes que tienes en el libro, y en este caso podrías practicar con las cuestiones número 16 y 17 de la autoevaluación.